iniciar la presentación de la doctora Herminia Pasantes. Ella viene del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y el tema que ella nos va a referir forma parte de, bueno, es que nosotros tenemos un ciclo de mujeres en la ciencia y agradecemos mucho a la doctora que nos acompañe el día de hoy. Ella nació en la Ciudad de México, es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en bioquímica de la Facultad de Química y un doctorado en Ciencias de la Universidad de Estrasburgo en Francia. Ha impartido cursos de bioquímica y neurobiología en la Facultad de Ciencias y de neurobiología en la Facultad de Psicología de la propia universidad, así como en otras universidades de México y de Latinoamérica. Es investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular. Le agradecemos mucho su presencia y a continuación voy a presentarles a Patricia de la Peña. Ella es la que coordina este ciclo y ha invitado a numerosas profesoras, docentes, que nos han hablado de temas importantes, ¿no? Muy importantes de la ciencia. Y ella se ha encargado de invitarles. Es además directora de la revista El Faro, de la coordinación de la investigación científica de la universidad. Y ella va a abundar un poco más y les va a platicar acerca de la doctora Pasantes antes de que ella dé inicio a su plática. Gracias. El trabajo de investigación que realiza la doctora Herminia Pasantes, porque sus investigaciones versan sobre los mecanismos que generan el edema cerebral y la respuesta de las células nerviosas a esta condición. Ella tiene una amplia obra científica que ha tenido gran reconocimiento nacional e internacional. Esto se documenta en cerca de 200 artículos que han recibido más de 5.000 citas. Ella ha sido conferencista invitada en 30 reuniones internacionales sobre el tema de su investigación en más de 10 países y su laboratorio del Instituto de Fisiología Celular es líder en temas de regulación del volumen celular. Tiene una larga trayectoria docente en cursos de grado y posgrado. Ha participado también muy activamente en la difusión y promoción de la ciencia, escribiendo artículos, libros y a través de casi un centenar de conferencias. Y hoy es una más de ellas. Su trayectoria la ha hecho merecedora de numerosas distinciones. Nuestra distinguida invitada es Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Naturales, Premio Nacional en Ciencias y Artes, Premio Juchimán de Plata de la Universidad de Tabasco y el Premio Nacional de Investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, bueno, para no quitar tiempo, dejo a la doctora Pasantes para que nos hable del interesante tema que ella trabaja. Ah, sí, yo creo que sí. Pero me vas a leer mejor. Yo creo que me voy. La señorita, ¿no quieres sacar? Bueno, a ver si no son demasiadas tareas para una sola persona. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas felicidades a la doctora de la Peña por el espléndido trabajo que hace en la revista El Faro. Y pues yo les vengo a contar un poquito de lo que hago en el laboratorio, pero un poco también de las vicisitudes de la carrera de una mujer en ciencia que empezó pues hace, 1960, hagan el cálculo, de 60 a 2012, pues ya pasó un rato. Primero les voy a hablar un poco de la importancia del trabajo. Las células tienen un volumen determinado por su tipo celular y si ese volumen se modifica, pueden suceder cosas terribles. Ven ustedes primero cómo se deforma toda la célula. Aquí les estoy enseñando un fotorreceptor de la retina. Los fotorreceptores son las células con las que vemos.
y si se hinchan, si entra agua, entonces vean ustedes lo que sucede y evidentemente ese animal o esa persona, si fuera el caso, estaría ciega. En todas las células es importante regular el volumen, pero todavía más importante en el cerebro, porque el cerebro está constreñido por el cráneo rígido. Entonces, si entra agua al cerebro o si se acumula agua en el cerebro, entonces empieza a dilatar y choca contra las paredes rígidas del cráneo, y entonces toda la vasculatura muy rica, vean ustedes todos los vasitos que están sobre el cerebro, al chocar contra el cráneo se rompen. Los vasos son los que llevan el oxígeno y los nutrientes a las neuronas, y que son muy sensibles a la falta de oxígeno. Entonces, si falta el oxígeno, las neuronas se mueren, y dependiendo del tipo de neurona que se haya muerto de la región, pues va a haber distintas incapacidades, desde incapacidad para hablar, incapacidad para caminar, en fin. Entonces, se debe cuidar mucho que no haya ese incremento de agua en el cerebro. Cuando ya es muy fuerte el hinchamiento cerebral, que no hay que confundir con inflamación, inflamación es una cosa, hinchamiento es entrada de agua. Eso ocurre todos los días, por desgracia, cuando hay un golpe fuerte en la cabeza. Entonces imagínense todos los accidentes que hay que entrañan golpes en la cabeza. Entonces, si eso pasa, el cerebro se hincha rapidísimo y pues va a buscar la salida por donde puede, y la salida es por la parte basal del cráneo, la base del cráneo. Entonces por ahí se empieza a herniar el tejido, a salir, pues es pura física, ¿no? Pero ahí están los núcleos neuronales que controlan la respiración y el corazón, y entonces las personas accidentadas que llegan con ese tipo de problema mueren por paro respiratorio cardíaco. Entonces cualquier médico sabe en una sala de urgencias que lo primero que tiene que hacer cuando llega alguien con un trauma en la cabeza es contrarrestar el edema cerebral, porque si no se muere en segundos el paciente. Yo tuve uno de mis momentos estrella, porque cuando me dio por hablar del amor y el cerebro, entonces sí me hablaban por teléfono y radio y todo. Pero en relación con el edema, cuando aquel futbolista, se acuerdan que le dieron un balazo en el cerebro y que tenía edema cerebral, y entonces ya la gente supo muy bien que el edema cerebral era algo muy serio, buscaban en internet, me encontraban y hablaban por teléfono. Y querían a fuerza que yo les dijera si el edema cerebral tenía que ver o no con la memoria. ¿Se acuerdan que el hombre dijo que había perdido la memoria? Pues por el miedo, supongo, a lo que fuera, ¿no? Entonces, pues yo trataba de decirles nada, lo mejor que podía, sin decirles nada. Pero sí, el edema cerebral es un problema muy serio. Ahora, ¿en qué condiciones aparece el edema cerebral, que no sea un balazo en el cerebro? Pues hay muchas enfermedades que traen aparejada lo que se llama la hiponatremia, o sea que la sangre se diluye con relación al sodio, hay más agua que sodio, y entonces cuando hay dos, digamos, compartimientos separados por una membrana, el agua se va a mover de donde hay más a donde hay menos. Entonces, si hay más agua en la sangre, entonces se va a las células, y en el caso que a mí me interesa, pues se va al cerebro. Entonces, por ejemplo, pues hay muchos padecimientos que tienen que ver con la hiponatremia. Pero, por ejemplo, es interesante de la polidipsia psicogénica. En muchas psicosis, parte del problema de las personas es que empiezan a tomar agua sin parar, todo el día están tomando agua hasta que logran diluir la sangre, y entonces tienen edema cerebral. Otra circunstancia curiosa, digamos, es los que toman éxtasis. El éxtasis es una droga que tiene que ver, que controla, entre otras cosas, los núcleos neuronales que tienen a su cargo la regulación de la temperatura. Entonces los jóvenes, porque casi siempre son jóvenes los que tienen estos problemas,
empiezan a sentir un calor terrible y además como están en las discotecas y el calor y la luz y todo, empiezan a tomar agua y vamos a decir que se toman 4 litros en media hora y entonces tienen edema cerebral. Los pocos casos de muerte por éxtasis han sido no por la droga en sí, sino porque tuvieron este problema de edema cerebral. Ahora, los que hacen también ejercicios, los corredores de maratón, etcétera, por mucho que tomen agua con electrolitos y esto, generalmente pueden también tener problemas de edema cerebral. Les decía también que ocurre este edema cerebral en condiciones de traumatismo craneano, es sin duda la más importante, y luego pues en otras condiciones que no son necesariamente la dilución de la sangre. En el embarazo hay una ligera hiponatremia crónica, entonces pues hay que estar vigilantes de eso, y en la vejez curiosamente también. Bueno, esto es en lo que hemos estado trabajando, pero voy a pasar un poquito a mezclar esto con algo que les iba a decir de las incidencias de mi vida en esta carrera de investigación. Uno cree que es dueño de su destino y que decide yo voy por aquí, yo voy para allá, pero eso casi nunca es cierto, sino que son las circunstancias o como un conjunto de coyunturas en un momento dado que hacen que uno vaya por un camino o por el otro. En mi caso tuve, pues no sé, la fortuna o la desgracia de que usé anteojos desde los 4 años. Entonces, pues eso me salvó de los bondados y los tejidos y todas esas cosas que las mujeres de mi familia tenían que hacer. También me salvó de los deportes, no sé si me hubiera gustado o no, pero nunca tuve oportunidad porque los anteojos se rompían, eran tiempos de los anteojos de cristal. Pero también, bueno, eso me llevó como a leer muchísimo. En mis tiempos, cuando yo era chica, no había tele, entonces pues uno tenía que leer. Y yo leí, era una lectora voraz, pero nunca se les ocurrió que leer gastaba más la vista que bordar y me dejaron tranquila y no hubo ningún problema. Y eso me sirvió después mucho porque yo pues he oído de colegas, no colegas, pero mujeres, amigas mías, que se quejaron de que sus papás no las dejaban estudiar. Yo entré a la universidad en 1957, tenía 17 años, pues mucho tiempo, eran otras épocas. Pero pues mi mamá, que sufría muchísimo por eso de los anteojos, dijo, pobre niña, con esos anteojos nunca se va a casar, pues que estudie. Y entonces no tuve ningún problema y entré a la universidad, pero además eso me traumó y entonces ya me las arreglé para volverme bastante fan fatal. Entonces me arreglé con los anteojos y bueno, con eso de que nunca me iba a casar, pues tenía novio tras novio, tras novio, tras novio. El último le tuve que hablar por teléfono para decirle, pues sabes que ya me voy a casar. Entonces me sirvió muchísimo ese asunto de los anteojos. Ahora, ¿por qué biología? Yo sabía más o menos, bueno, no, en realidad no sabía nada, tenía 17 años, a esa edad uno sabe poco, ¿no? Tenía 15 cuando entré a la preparatoria y en ese tiempo uno tenía que decidir ya desde entrar a la preparatoria si quería ir a ciencias o humanidades. Y yo pues entré a ciencias sin pensarlo mucho. Pero a la primera clase de filosofía que tuve, dije, esto es fascinante y esto es lo que yo quiero. Tuve gran crisis vocacional, me cambié al bachillerato de filosofía, pero pues no, había mucho griego, latín, cosas de filología, cosas feísimas. Entonces, bueno, dije, ya cuando se aleja, me voy a dedicar a la filosofía, ya se me está acercando el momento. Entonces, también otro aspecto circunstancial fue, como a lo mejor es experiencia de muchos de ustedes, tenía unas excelentes maestras de biología en la preparatoria. Yo primero dije, bueno, voy a estudiar medicina. Y entonces, bueno, mis papás otras que no, que porque las mujeres, que no sé qué. Me costó trabajo convencerlos, pero bueno, ya se habían convencido. Cuando me mandan las profesoras de biología a
colectar una agüita que me iban a dar en el Instituto de Biología para ver los bichos que había en el agua en la práctica de biología. Y llegando ahí, pues el Instituto de Biología era en la Casa del Lago de Chapultepec. Era una preciosidad, me acuerdo muy bien que era una tarde que llovía, había llovido, salía como vaporcito del lago y me sale a recibir un joven con el pelo rubio, todo vestido de negro con corbata negra. Y no llovía aquello, dije, entonces me da el agüita, era el compañero de mi maestra, me da el agüita y le digo, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué? Pues quiere que le enseñe, sí, enséñeme. Entonces ya entramos al Instituto de Biología y bueno, pues era aquello muy callado, estaban los investigadores, o clasificando las plantas, era una atmósfera como muy intelectual. El piso, que era de madera, en aquel tiempo sí, también se usaban los pisos de madera, crujía y había un olorcito como entre madera y donde conservaban los herbarios, pero todo era como muy intelectual. Entonces yo dije, oiga, pues yo quiero trabajar aquí, yo no quiero ir a medicina. ¿Qué tengo que hacer para trabajar aquí? Pues estudiar biología. ¿Cómo y qué es eso? ¿Y dónde se estudia? ¿Qué? Bueno, ahí me estuvo enseñando, era el laboratorio de bioquímica. Esto ya dejó de funcionar. No. Este es el laboratorio de bioquímica en una de los cuartos de la Casa del Lago. Entonces, pues me dijo, hay carrera de biología, se estudia esto y esto y esto. Y pues me decidí a biología y otra vez a convencer a mis papás, pues ¿qué es eso de biología? Nadie conocía la biología en ese tiempo, nadie. Pues no, que medicina, ya se habían hecho la ilusión, pues ahora para atrás otra vez y que lo que quiero es biología. Bueno, pues entonces a mí ya me tocó la primera clase en la ciudad universitaria, 1957, febrero. De hecho, hasta nos tomaron una foto porque fue la primera clase que se dio en la ciudad universitaria. Ya está caminando solo esto. Okay. Era pues lindísima la ciudad universitaria en ese tiempo, la disfruté muchísimo y terminé mi carrera de biología pues con mucho éxito. Yo era una estudiante dedicada, disciplinada, razonablemente inteligente, entonces no me costó nada de trabajo terminar la carrera de biología. Entonces estaba haciendo mi tesis de licenciatura en el Instituto de Biología, que ya no estaba en la Casa del Lago, ya también se había pasado a la ciudad universitaria. Y entonces sonó el teléfono, que estaba en el pasillo, no estaba en el laboratorio, y era para mí la llamada, salí al pasillo y salió del laboratorio de junto el doctor Guillermo Maciel, que acababa de regresar de Inglaterra y estaba buscando estudiantes. Entonces me dijo, oiga, ¿qué va a hacer ahora que termine? Y digo, pues aquí no me voy a quedar porque este laboratorio va muy despacito, a mí me gusta más rápido. Y ¿no quiere trabajar conmigo? Bueno, pues sí. Y ya, o sea, otra disyuntiva escogida por el azar, porque me hablaron por teléfono y coincidió con la salida del doctor Maciel. Él estaba estudiando el cerebro, estaba estudiando los aminoácidos del cerebro y cómo tenían que ver con la epilepsia y esas cosas. Entonces me puse a trabajar con él, empecé a publicar mis primeros trabajos y se inició el posgrado en bioquímica en la Facultad de Química. Entonces, pues bueno, vamos a entrar al posgrado. No había posgrados entonces, quien quería hacer un doctorado se tenía que ir fuera necesariamente. Entonces yo creo que ya estaba casada, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí, ya estaba. Y entonces entré a la maestría. Y ahí fue también algo curioso, porque pues, yo salí de biología con un promedio como de 9.7. Y llego a mi primera clase de físico-química, creo. Viene el examen y me saco 0.5. Menos mal, porque si me hubiera sacado 5, a lo mejor me traumo, ¿no? Reprobada. Pero 0.5 ya era tan irreal que ya
pues algo estaba pasando. El consuelo era que todos los médicos y biólogos que estábamos empezando, pues andaban por ahí. Entonces tuvieron que ponernos un maestro especial para tontos, que fue afortunadamente una mujer extraordinaria que se llamaba María Teresa Toral, una grabadista extremadamente delicada, de unos grabados preciosos, y nos enseñó físico-química para que pasáramos al discobio y se acabó. Pero fue de veras una experiencia muy interesante estar con ella. Entonces en ese momento pues ya estaba por nacer mi hija, yo estaba en el último año de la maestría y había una materia difícil, había que examinar como 10 polvitos. Yo era buenísima, ¿no? Los probaba el polvito y decía esto debe ser esto y aquello. Le hacía todas las pruebas para llenar el expediente, pero a la hora de la teoría, nada, no me salía, y reprobé. Entonces al año siguiente me alcanzó el doctor Ricardo Tapia, un muy distinguido científico mexicano, colega en el Instituto de Fisiología Celular. Pues bueno, volví a analizar los 10 polvitos, llega el examen, lo veo y digo, no lo voy a pasar. Ya para entonces, así, a punto de nacer mi hija, le dije, Ricardo, déjame copiar, porque si no, no voy a pasar esta materia y no voy a acabar la maestría y no puede ser. Pues sí, me copié y pasé. Entonces le debo mucho al doctor Ricardo Tapia. Luego, pues ya nació mi hija y se trataba de entrar al doctorado. Pues ahí es la única en mi vida que he tenido discriminación por ser mujer. Porque el hombre que estaba a cargo del posgrado, así me dijo, así, no se puede inscribir porque la maternidad y el doctorado son incompatibles. Pero oiga, si mi hija la va a cuidar mi mamá y yo voy a estar en el laboratorio todo el día. No, él era muy poderoso, eran otros tiempos. Ahorita pues ya parece que él me hubiera dicho eso, ya parece que yo me hubiera dejado, pero pues ni modo. Entonces pues tuve otro hijo y luego ya me fui a estudiar el doctorado al Centro de Neuroquímica en una ciudad hermosa, en Estrasburgo. Ese Centro de Neuroquímica, ¿ya? Ahora es muy moderno, antes era una casa vieja, muy hermosa. Vamos, para allá. Ahí está, ok. Estaba en un lugar muy lindo y ahí pues no les importaba tanto que si tenía hijos o no tenía hijos. Ahí fui con marido, hijos de 3 y 4 años. Encontramos una escuela en donde iban los hijos de las mamás que trabajan. En aquel tiempo había muchas mujeres españolas trabajando en Francia, y entonces los niños de esas mujeres estaban en la escuela. Y luego los niños alsacianos, Estrasburgo está en la región de Alsacia, no hablaban francés, hablaban alsaciano. Entonces aquello era un caos entre el francés, el alsaciano y el español. Total, mis hijos no padecieron nada porque nadie se entendía con el lenguaje hablado, sino con cuál, y estaban encantados y pasamos 3 años y medio excelentes. Yo hice un doctorado verdaderamente extraordinario y todo estuvo muy bien. Y ahí de nuevo fue otra vez como la casualidad, ¿no? Es decir, eso que va definiendo lo que uno hace, porque cuando yo llegué habían tenido ahí en el centro de neuroquímica un dinero, un donativo para estudiar la retina. Entonces querían saber todo de la retina. La retina es como un cerebrito en el fondo del ojo, tiene todas las características de la función cerebral, pero tiene, entre otras cosas, la facilidad de que se puede sacar, digamos, se saca la retina limpiamente y se puede estudiar fácilmente in vitro, pues. Entonces, pues el director del instituto, que fue mi asesor de tesis, me dijo, bueno, pues ya que usted sabe de aminoácidos, porque los había estado estudiando cuando nací, pues vamos a estudiar los aminoácidos de la retina. Bueno, muy bien, pues empezamos a estudiar el primer día o el segundo día que empecé a medir los aminoácidos de la retina. Lo primero que apareció eran unos cromatogramas
no, para nada parecido a lo que vemos ahora, pero salían unos picos así de los aminoácidos. Y el primer pico, un pico gigante, enorme. Pues ¿qué aminoácido es este que no hay tanto en el cerebro? No sé. Pues era este aminoácido que se llama taurina. Se llama así porque se encontró en la bilis de toro en el siglo antepasado. Y resulta que la retina, yo empecé a trabajar en el pollo y no sé por qué no está aquí, porque debía estar. Es que esta es la de los mamíferos. 1972, pues sí, yo fui a hacer el doctorado en 1970. Y resulta que tenía concentraciones altísimas, pero lo que se llama altísimas, de taurina en la retina. Entonces, pues ¿qué está haciendo esto aquí? ¿Qué pasa? Y entonces ahí empieza una de esas luchas que tienen los investigadores que tenemos contra el problema con el que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, aquí hay esto que está aquí en la retina, la de todos los animales, pero eso milimolar, a lo mejor a ustedes no les dice mucho, pero es una bestialidad de concentración. Las sustancias en el cuerpo, las sustancias químicas están, digamos, en concentraciones 1000 veces menores, micromolares, o 1.000.000 de veces menores, nanomolares, pero un milimolar, 40 milimolar, ¿qué es eso? Bueno, entonces a luchar, a saber por qué la taurina estaba en esas concentraciones tan altas en la retina. Y bueno, pues empecé a buscar y por todos lados, y regresé a México y luego fui a hacer un postdoctorado a París porque mi esposo fue nombrado consejero comercial en París. Él me había acompañado a Estrasburgo, pues digamos con un perfil bajo, porque iba a tomar algunos cursos de gestión de empresas y esas cosas, y entonces solo iba los fines de semana, porque eran para gente que trabajaba, por lo menos el primer año, gente que estaba trabajando normalmente en una empresa, y entonces viernes en la tarde, sábado y domingo iban a tomar esos cursos. Hay también aquí en México de ese tipo para los ejecutivos, digamos. Entonces él me había acompañado, por cierto que pues yo me iba a trabajar y él se quedaba en la casa, y siempre le ha gustado mucho la limpieza, y sacudía los tapetes en las ventanas, y el vecindario, decía, pero esta mujer, ¿cómo que qué? ¿Por qué pone al marido a que sacuda las alfombras y limpia la casa y la aspiradora? Y pero bueno, entonces él, digamos que se había acomodado a mi necesidad de hacer el doctorado, y pues luego yo me acomodé con bastante gusto a irme a hacer el postdoctorado en París, porque ya no éramos los estudiantes pobres, sino ya tenía su sueldo de consejero comercial, pues la pasamos muy bien, los chicos ya tenían 12 o 10 años, algo así, y fue una experiencia muy interesante. Y bueno, pues otra vez al pleito ese de la taurina, igual en París, y entonces, ¿qué pasa? Es un compuesto raro porque es un aminoácido, pero no forma parte de las proteínas. Se encuentra soluble en las células. Lo más interesante es que no participa en ninguna reacción metabólica, cero, nada, es una piedra. 40 milimolar, una piedra que no sirve para nada. Y me decían a veces las personas, pues es que es un producto de degradación de los aminoácidos azufrados, ¿cierto? Que la naturaleza dejó ahí. Yo les dije, no, la naturaleza no deja ahí nada. Si está ahí en esa concentración es porque hace falta ahí en esa concentración. Pues bueno, pasaron añitos, como pues bastantes, luchando a ver qué, y estimulando con esto y con aquello. Mi asesor de tesis a fuerza quería que fuera un neurotransmisor, y yo le hacía experimentos y comparaba los que hicieran neurotransmisores y los que no. Y pues no había manera. Entonces, pues bueno, se tuvo que convencer que no era neurotransmisor. Yo ya regresé a México, seguí trabajando mucho, y bueno, buscando y leyendo, me percaté de que la taurina está concentrada en esas concentraciones tan altas en los animales que están expuestos a cambios en la salinidad del agua, o que tienen que ver con agua salada, que viven en las desembocaduras de los ríos,
y si viven en las desembocaduras de los ríos, a lo mejor tienen que ver con la regulación del agua en la célula. Y bueno, sí, ya lo habían descrito, no lo descubrí yo. En esos animales ellos tienen la capacidad de regular el volumen de las células. Nadie había dicho que la taurina tuviera que ver con la regulación del volumen, pero bueno, sí viven en condiciones en donde cambia, digamos, la concentración de agua en el líquido circulante. Y entonces pues pensé, ahí sí ya pensé que la taurina podría servir para tendría que ver con la regulación del agua en las células. Y entonces pues mi primer experimento sobre eso, recuerdo, bueno, ya esto es 2003, pero no fue hasta 2003, fue bastante antes, ha de haber sido como en 85, 86. Sacamos células del cerebro, saqué las células del cerebro, se ponen en una cajita de Petri y se pueden bañar con líquido que parezca como el de la sangre o del líquido extracelular. Y ya podía ir siguiendo, bueno, ya sabía que estas células del cerebro, los astrocitos del cerebro, tenían mucha taurina, tenían tanta taurina, menos que la retina, pero 10 milimolar. Otra vez milimolar. Entonces, lo que hacíamos era marcar radioactivamente con una radioactividad muy, muy bajita, que no hace ningún daño. Es un trazador radioactivo. Entonces se mete taurina radioactiva, con eso se marca toda la taurina de la célula y luego podemos ir viendo cómo se mueve, si se sale o no se sale de la célula. Entonces el primer día que probé la hipótesis esa de si tenía que ver con el movimiento del agua o tenía que ver con la regulación del agua, pues me acuerdo de estar parada enfrente de donde se contaba la radioactividad, se iba contando por minuto. Entonces aquí tengo las células que tenían su taurina normal en un medio normal, y entonces diluí el medio, simplemente reproduje la hiponatremia que sucede cuando, en las condiciones esas que les dije, cuando la sangre tiene más agua. Entonces ese medio tenía más agua y empiezo a ver que se sale la taurina, toda, no quedó nada. Entonces son de esos momentos en donde uno siente que vale la pena todo, ¿no? Maravilloso, no es fácil explicar lo que uno puede sentir cuando se da cuenta que un problema que ha estado persiguiendo por años se resolvió. Eso fue maravilloso. Entonces ya describí y descubrí que la taurina en el cerebro y en la retina y en todos los tejidos tenía que ver con el control del agua. Eso fue verdaderamente uno de esos momentos cumbres, ¿no? Eso es lo bonito de la investigación, la experimental al menos, que es la que yo conozco, porque uno llega todos los días al laboratorio y le hace una pregunta a la naturaleza. Mi pregunta fue, ¿esto se va a movilizar se va a salir de la célula si yo diluyo el agua para contrarrestar lo que se está metiendo de agua? Entonces se sale la taurina y otros osmolitos, luego les voy a platicar de eso, otras de estas sustancias que tienen que ver con la regulación del agua. Uno le pregunta a la naturaleza, luego diseña un experimento como estos eran fáciles en esos tiempos, ahora ya los experimentos necesitan una cantidad de equipo y una cantidad de tecnología, ya es menos divertido porque, bueno, la pregunta es la misma y la postura es la misma, pero ya resulta más difícil demostrar las cosas. Bueno, pues entonces uno llega, le hace la pregunta a la naturaleza, diseña el experimento y al otro día o al ratito, como yo parada ahí enfrente del contador ese donde contaba la radioactividad, la naturaleza va a decir sí, eres lista, es correcta tu idea, o no eres lista y por ahí no va para nada y ya piénsalo otra vez. Entonces es un reto diario el de la investigación, todos los días uno se está retando a sí mismo y pues es una aventura que no se acaba nunca, ¿no? Entonces por eso es tan fascinante la investigación.
Entonces, así encontramos pues cómo se regulan el agua, cómo se regula el agua de las células. Y ahora cómo vamos a hacer para que salgan las cositas así de la animación de la foto. No vamos a poder, ¿verdad? ¿O sí podremos? Porque aquí se va a ver, miren, aquí están los astrocitos o las neuronas. Entonces, esta es la célula con su volumen normal, y con la concentración de agua normal en el medio externo. Pero ¿qué pasa si por alguna razón normal o patológica o experimental le hacemos que el medio de aquí, el que rodea la célula, tenga, digamos, más agua que el que está dentro de la célula? Haz la diapositiva que sigue. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces, viene la que sigue. Si eso pasa, perfecto, muy bien. Si eso pasa, entonces el agua va a entrar, porque la membrana de las células es muy permeable al agua. Entonces el agua tiende a equilibrarse, que está igual afuera que adentro. Y entonces las células se hinchan y vienen todos esos problemas que pueden suceder si se hinchan las células nerviosas. Pero la célula comienza a activar mecanismos para sacar sustancias como la taurina, precisamente, a sacarlas de adentro de la célula para que ayuden a que la concentración del medio externo ya se parezca otra vez a la concentración de los solutos osmóticamente activos que se llaman dentro de la célula. O sea, en el exterior, alrededor de nuestras células, está la sangre o líquido que rodea las células del cerebro, que tiene una determinada concentración de sustancias químicas, sodio, cloro, calcio, pero básicamente los que cuentan para el agua son los de afuera, sodio y cloro, y los de adentro, potasio, cloro, y todos estos aminoácidos, estas sustancias como la taurina, que van a moverse de tal manera que se equilibre la concentración de agua versus sustancias químicas, la relación agua-sustancias químicas, que sea la misma afuera que adentro. Entonces, estos son experimentos de mi laboratorio. Entonces, vean ustedes, cuando diluimos el medio externo, la célula aumenta su volumen rapidísimo, inmediatamente se hincha, pero entran en acción estos mecanismos y entonces se empieza a deshinchar y trata de recuperar su volumen normal. A pesar de que afuera esté diluido, la célula se las arregla para que ahora el medio externo, es decir, su propio medio, esté menos concentrado y el medio de afuera más concentrado. Y eso se logra sacando el cloro, por ejemplo, es el primero que sale, el potasio, la taurina, la segunda que sale, la famosa taurina es esta curva, vean ustedes. En cuanto se hincha las células empiezan a salir estas sustancias que son las que permiten la recuperación del volumen, y luego finalmente el potasio. Entonces, en ese momento, todo lo que había parecido rarísimo de la taurina como que cayó en su lugar, como si de pronto supiera cómo armar el rompecabezas. Una sustancia que está en concentraciones muy altas, si estuviera en concentraciones muy bajitas, pues aunque se saliera no iba a ayudar nada a que se equilibraran las concentraciones de sustancias adentro y afuera, tiene que estar muy concentrada. Y luego es una sustancia que no hace nada, o sea, no está participando en las reacciones celulares, entonces se puede salir o meter de la célula sin afectar para nada su metabolismo. Por eso, y gracias a esos estudios nuestros, ahora se considera a la taurina como el osmolito ideal, es decir, el perfecto regulador del agua en la célula. Entonces imagínense qué contenta estoy, ¿no? Estoy contentísima, estuve contentísima siempre. Y como decía mi currículum, sí, en efecto, mi laboratorio y la gente que empezó a trabajar, estudiantes desde
no sé, 75, 76, sí tenemos un reconocimiento internacional como líderes en el mecanismo de regulación de volumen en las células nerviosas. Entonces, por ejemplo, en otro trabajo, en las neuronas apenas se mueve un poquito de agua, muy poquitito, porque es difícil que baje tanto el agua en la sangre, aunque sí sucede. Pero con un poquitito de agua, es decir, un poquito que se diluya el medio externo, se empieza a salir toda la taurina. Otros osmolitos no se salen tanto, pero la taurina se sale muchísimo. Entonces, pues sí, nos pasamos un buen rato probando que la taurina era el osmolito ideal. También incursionamos en el cloro y en el potasio, en fin, mucho trabajo de esa naturaleza. Y pues también ya nos fuimos metiendo más a los mecanismos. Eso de que la célula se hinche, la célula lo siente como algo muy agresivo, como algo que puede ser muy malo. Entonces se da cuenta, hay un sensor de volumen que por todo mi trabajo y el trabajo de todos los que estamos en eso en el mundo, este sensor de volumen no sabemos cuál es. Se sigue buscando. Luego la célula tiene que, bueno, lo siente como una agresión, como les digo, entonces empieza a encender todos sus mecanismos de sobrevivencia. Empieza a decir, bueno, aquí algo está pasando muy raro, voy a ponerme alerta, todo lo que es un estrés terrible, se activa todo lo que tiene que ver con estrés y se activan los mecanismos de sobrevivencia de la célula. Entonces la célula está lista para ver qué va a pasar con ese aumento, para ver si lo va a poder regular por los mecanismos estos que tiene o se va a reventar y se va a morir. Bueno, luego la célula tiene en su interior una serie de fibras que se llama citoesqueleto, es el esqueleto de la célula. Entonces cuando la célula se hincha, esas fibras se tienen que hinchar, porque si no pasa como la figura que vimos en la primera imagen, le salen como unos chipotes así, porque el citoesqueleto no fue lo suficientemente elástico como para permitir que la célula se hinchara armónicamente. Entonces, luego viene la activación de los mecanismos adaptativos, estos, la salida de taurina, la salida de potasio, la salida de cloro, se empieza a reducir el volumen y la célula se tiene que acordar qué volumen tenía, porque tan malo es que esté hinchada como que esté demasiado encogida. Entonces tiene una memoria, que seguramente es el mismo sensor de volumen, que ya le dice, bueno, ya está ahí, ya no te hinches más porque ya llegaste a tu volumen normal. Y bueno, en todo eso hemos estado trabajando nosotros, hemos contribuido mucho. Y algo importante, que es importante que lo sepan los médicos, es que con estos cambios, con esta adaptación que tienen las células del cerebro a la hiponatremia, es a la dilución de la sangre, pues está cambiando la concentración de lo que tenía dentro el cerebro. Vean ustedes, si esta es la concentración, digamos el 100%, a medida que el animal entero, porque lo mismo que yo hice en los astrocitos pasa en el cerebro completo, empiezan a salirse las sustancias, la taurina, vean ustedes, hasta que se acaba, es la más importante en el cerebro, empieza a bajar, hasta que ya no hay más. Pero también estas otras sustancias empiezan a bajar. Entonces, ¿qué sucede? Que con el tiempo, cuando el individuo tiene una hiponatremia crónica, pues, digamos, en condiciones normales, la concentración de estos, llamamos osmolitos, es igual adentro que afuera. Cuando hay hiponatremia, los osmolitos, entra el agua y los osmolitos empiezan a salir. Pero como el hombre está en hiponatremia crónica, pues su cerebro ya tiene esta nueva, digamos, constitución, con solo 230 en lugar de los 300 osmolitos adentro. Entonces llega el médico, si no está bien enterado de las cosas, dice, este señor tiene hiponatremia, qué barbaridad, hay que meterle sodio rapidísimo porque hay que equilibrar a que esté
a que se le quite esa condición. Viene el equilibrio rápido y entonces le ponen 300 osmolitos, le restablecen su concentración en la sangre, pero resulta que aquí pues no es tan rápido, aquí ya estaba igualado aquí, pero aquí si lo corrigen muy rápidamente no está igual y entonces las células se van a encoger y eso es muy malo. Entonces los médicos han tenido que aprender, o sea, a lo mejor a fuerza de medio fastidiar a los pacientes, que tienen que hacer la corrección muy despacito, de manera muy lenta. Entonces, pues hay reuniones y simposios y, en fin, para explicarles eso a los médicos. Por ejemplo, este fue un simposio no hace mucho, no veo la fecha, ¿pero? Julio 2006. Se hizo por la Academia de Medicina de Estados Unidos un simposio sobre hiponatremia, y para que ellos entendieran, era básicamente para médicos, para que ellos entendieran qué pasaba, todo esto que les estoy explicando, que ellos lo entendieran, invitaron a un investigador de ciencia básica, de investigación básica, a que les explicara a los médicos todo eso, y pues ese investigador fui yo. Entonces por eso sí les digo que sí tenemos una situación de liderazgo, ahora ya no tanto, porque yo ya voy a hacer otras cosas, entonces porque me rebasa la tecnología, porque en fin, pero bueno, sí tenemos un reconocimiento y sí enseñamos a los médicos americanos a que tenían que tener cuidado con eso, y obviamente también estamos escribiendo artículos para los médicos mexicanos para que también tomen en consideración esa corrección lenta que tienen que hacer a la hiponatremia. Pues es todo lo que quiero contarles, y si tienen alguna pregunta o algo más que quieran que amplíe o que comenten, con mucho gusto. Se me llevó a biología y me metió a un laboratorio y estaba viendo una preparación con la luz, hasta me quemé ahí. El foco se calentaba muchísimo, me acuerdo muy bien, estaba en la universidad, estábamos en la Colonia Narvarte, me acuerdo que nos fuimos por Insurgentes, estaba así, para llegar era como un paseo de un campo, o sea, lejísimo. Claro que nos fuimos a las 6, porque ya entraba a las 7. Entonces, para mí fue otro mundo y yo dije, yo puedo estudiar, no sabía escribir. Pero lo primero que pensé fue en biología, porque dije, bueno, esto está bonito. El laboratorio estaba bonito, me gustaba. Pero bueno, fue mi primera experiencia en la universidad y a lo mejor, pues usted estaba por ahí. Seguro, porque yo desde 1900... Yo entré a trabajar, pero a hacer mi tesis en 1959, y desde entonces todos los días se igualaron, todos los días desde 1959, todos los días, menos cuando he estado en el extranjero, porque si no, ya me... Por eso ahora que ya me quiero jubilar, y la gente dice, pero ¿qué vas a hacer? Y que no sé qué. Dije, oigan, mi coche sí sabe ir a otros lados, no más sabe ir a la UNAM, pero sí sabe ir a otros lados, pero quién sabe, a lo mejor si me subo, pues tendrá derechito. Ya está acostumbrado, ya tiene la antena para allá. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos, si se puede decir así, qué cantidad de agua debe tener una persona en su cuerpo para que se considere que tiene la hiponatremia? Hay los datos exactos de cuánto se tiene que diluir el sodio en equivalentes, pero digamos que a nivel práctico y de lo que se ha visto con estos chicos de éxtasis,
Se tiene que tomar muy rápido, porque si no se toma muy rápido, el riñón, que es un superfiltro, empieza a sacarla igualmente rápido y no se acumula. Entonces tiene que ser mucha y muy rápido para que pueda diluir la sangre y entonces se presentan estos casos de edema. Yo diría que debería ser unos 5 litros en una hora, más o menos. Ahora los que tienen la polidipsia, esta psicótica, es que están tomando todo el día, una taza. Bueno, yo me acuerdo de cuando conocía gente así, que eran de taza, ahora ya se botellita. Entonces sí tiene que ser mucho y rápido. Pero la gente que, como dice usted, toma esa taza al día, pues no corre. Pero se toma 20 tazas en una hora. Por la cantidad de tiempo. O sea, la cantidad de agua. Mucha en poco tiempo. Porque hay polidipsia en los diabéticos. Sí, pero el riñón pues les funciona bien y es polidipsia, pero no es esa cantidad tan rápida. Digamos que lo de los corredores de maratón, no estoy muy segura, pero sí está descrito. Yo creo que es entre el desequilibrio, entre el sudor, no se cuenta el sudor y el agua. Entonces ahí a lo mejor sí toman agua y todo, pero a lo mejor no es tanto por el agua, sino por los electrolitos que pierden por el sudor. Entonces, por más que tomen agua con electrolitos y eso no es suficiente, pues sí hay casos de que se quedan bien refutados en los corredores de maratón. También yo quiero preguntar, a las personas mayores se dice que pierden conforme avanza la edad el sentido de la sed. O sea, de la sed, o sea, una persona joven pues sabe cuando tiene sed y que la persona mayor empieza como a dejar de tomar agua porque parece que no la necesitan, así la necesitan. Sí, es cierto que va bajando, pero esos no son los que tienen hiponatremia, sino la hiponatremia en los ancianos es porque el riñón ya no filtra bien. Entonces empieza a sacar de más, son alteraciones más bien renales. Pero es conveniente que a los ancianos normales se les dé agua, que Sí, toman agua. que estén tomando pues lo que toman. Poquito. La gente 2 litros al día máximo. Bueno, no máximo, idealmente. Sí, depende del calor, de la sequedad, del ambiente. Pero sí es cierto que se baja no sé si la necesidad o el interés de tomar agua con la edad, ¿no es cierto? Y a lo mejor pues eso también juega en que la piel sea menos turgente, en fin. Pero ahí la hiponatremia crónica es más bien por trastornos renales. Sí, ahora con esas modas de dietas de agua, por ejemplo, una persona ya enferma de anorexia o de bulimia puede caer en una situación de este fenómeno si se la pasa ingiriendo agua nada más. Sí, pues sí. Bueno, si su riñón está bien, en general sí puede, digamos, lidiar, hacer frente a ese tipo de excesos. Hasta cierto punto todo depende de la capacidad del riñón para eliminar el agua. Por eso si es muy rápido y mucha, pero sí podría ser. Disculpe, doctora, decía, la taurina. La taurina se encontró en los animales. ¿Se da también en las plantas? A ver, nosotros hicimos un trabajo muy interesante hace años ya, porque resulta que la taurina, eso no lo encontré yo por desgracia. Cuando se logra reducir la concentración de taurina en el cuerpo, mucho, pero mucho, lo cual es muy complicado. Pero si de alguna manera se consigue, por ejemplo, a los gatos, la taurina, digamos que quizá la única reacción que tiene en el cuerpo es formar una de las sales biliares, el ácido taurocólico. Tenemos 2 tipos de sales biliares, el taurocólico y el glicocólico. Entonces, ahí se lleva bastante de la taurina que comemos, que se come comiendo carne.
Entonces el gato no puede hacer más que taurocólico, no puede hacer glicocólico, entonces empieza a quitar taurina de su cuerpo, y resulta que cuando no se le da taurina a un gato, se le pone en una dieta sin nada de taurina y logra tener gatitos la madre en esa condición, que es muy difícil, pero si lo logra, resulta que el cerebro no está bien desarrollado, el cerebro de los gatitos. Entonces eso era un tiempo en que yo estuve haciendo un sabático en Nueva York, y la gente que estaba ahí trabajando sobre taurina, sobre aspectos de concentración de taurina en la leche y otras cosas que no era lo que yo hacía, pues cuando vieron esto dijeron, bueno, pues resulta que la leche de vaca que se les da a los niños que no son amamantados no tiene taurina, y la leche humana sí, y qué tal que eso tiene que ver con el cerebro, con un mal desarrollo del cerebro. Y el hombre que estaba ahí, el investigador, vendió la patente de ponerle taurina a las fórmulas de leche por $1 millón. Y mi esposo me dice, toda la vida en la taurina, y nunca se te ocurrió, nunca se me ocurrió. Ahora ya no se puede patentar sustancias naturales, pero en ese tiempo sí. El hombre de por sí ya era riquísimo, y porque estaba casado con una mujer riquísima, vivía en la quinta avenida, bueno, y encima $1 millón que le cayó por la taurina, bueno. Entonces, cuando yo regresé a México dije, bueno, pues si la taurina nada más está en la carne o también está en las plantas, pregunta. Entonces, bueno, convertimos el laboratorio en un mercado, compramos todas las plantas, todas las frutas, todas las semillas, todo de todo, y empezamos a medir la concentración de taurina. Y en efecto, nada más había en la carne, en el pescado, en los mariscos, los que están en el mar tienen más taurina, necesitan equilibrar mejor. Y en las plantas nada, en las verduras, en las frutas, nada, hasta que encontramos, maravillosamente, otro de esos momentos lindos, que la taurina estaba presente en el frijol y en todas las semillas oleaginosas, o sea, las lentejas, las alubias, los garbanzos, todas las habas, bueno. Entonces, desde el punto de vista, claro, tiene un poquito, pero bueno, uno come un buen plato de frijoles, ¿no? Normalmente, porque a mí me preocupaba, no los vegetarianos que resultaron listos en relación con esto, luego pues lo vemos, sino a la gente que no come carne porque no tiene los recursos para comer carne. Entonces, resulta que si comen 2 platos de frijoles al día, tienen taurina suficiente, más de la que necesitan. Entonces eso es una maravilla. Entonces yo empecé una campaña a decir, hay que comer frijol a los niños que no se les amamanta, que les den frijol, porque además cocimos el frijol y medimos el frijol en el caldito y en el agua de remojo y en todo para poder dar una orientación bien hecha. Entonces en el agua del remojo no se sale mucho, en el agua de cocimiento sí. Entonces si se quiere guardar la taurina, esa agua de cocimiento no se debe tirar, en general no se tira. Y bueno, pues esa era la recomendación. Y después, bueno, los vegetarianos digo que no eran nada tontos desde el punto de vista de la taurina, porque hay la taurina en las oleaginosas, en las semillas oleaginosas y en las leguminosas, o sea, nueces, avellanas, piñones, pistachos, que es lo que comen los vegetarianos, las semillas oleaginosas y las leguminosas. Entonces, desde el punto de vista de taurina está muy bien, pero yo dije, bueno, y la gente que está ahí en la sierra, era un estudio simultáneo en la sierra de Oaxaca, en una zona marginada en la Ciudad de México, y los controles que eran pues, la gente así, que sí come carne. Y resulta que encontramos que los niveles de taurina en la leche materna, la gente que comía carne, pues en México era igual su concentración, las mujeres, que las de Canadá o las de Dinamarca, tenían su taurina como se debe. Las de la sierra también, pero las de las comunidades marginadas de la ciudad ya no, esas ya tenían menos. ¿Por qué? Porque dejaron de comer frijoles y ya tampoco comen carne.
Entonces comían pues pasta, qué sé yo, cosas que no tenían taurina. Entonces también la recomendación es que o se come carne o se comen frijoles o habas o leguminosas, pero bueno, pues en México es obvio que los frijoles son el plato de elección. Fue una investigación bonita, publicada y todo. ¿Ya no hay más preguntas? Hay una bebida que se llama El Red Bull, sí. Red Ya se me hacía raro que no me hubieran preguntado por el Red Bull. Ese Red Bull empezó en una compañía holandesa, me parece, porque me pagaron $2,000 a mí hace mucho, ya no me acuerdo cuándo, pero hace mucho, para que yo les hiciera una revisión sobre la taurina. Entonces les hice la revisión, seguro la necesitaban para el permiso de salud o algo así. Y ahí me dijo, pero ¿cómo $2,000? Le digo, bueno, ellos no sabían que se iban a hacer millonarios con el Red Bull. Y pues a mí $2,000 se me hizo muy correcta. Entonces les hice su revisión en donde decía que la taurina no hace daño, aunque se tome en concentraciones muy altas, pero muy altas, porque en algún momento se pensó que era antiepiléptico. Entonces se les daba a los epilépticos concentraciones muy altas porque no entra al cerebro, le cuesta trabajo, tiene que estar en concentraciones muy altas. Entonces, pues yo decía allí que aunque se pusiera en concentración, inquiriera en concentraciones muy altas, no había daño reportado bajo ninguna circunstancia, etc. Entonces, se lo pusieron por eso, yo supongo, porque por más que no iba a ser mal. La taurina no es nada energizante, pues les digo que no hace nada, entonces nada, de nada. A lo mejor medio protege un poquito a las membranas de las células en ciertas condiciones, en concentraciones muy altas. Entonces, pues cuando me preguntan les digo, el efecto del Red Bull es por la cafeína, tiene muchísima cafeína. Y a lo mejor la taurina les puede medio proteger el corazón.